Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Toledo 1085. Vamos a verlo. La preparación es muy sencilla. Se coloca el mazo de cartas en el centro de la mesa al alcance de los jugadores y luego repartimos monedas. Tenemos monedas de vellón, que son las de este color, las de plata y las de oro. Una de oro equivale a 2 de plata y una de plata equivale a 2 de vellón. Si jugamos a 2 jugadores, tendremos que repartir inicialmente, antes de cada fase de subastas, una cantidad de dinero fija a cada jugador. En realidad, el dinero de este juego no se intercambia, no se da cambio cuando se gasta, simplemente tienes lo que tienes durante toda la ronda y tienes que gastarlo o no gastarlo, lo que quieras, pero no vas a poder cambiar, pues por ejemplo, uno de plata por 2 de vellón. Así que el cambio este que he dicho solo es pues informativo. Si tú das uno de plata, no te van a dar cambio por eso. Vale, pues como decía, a 2 jugadores, cada jugador se va a llevar 1 de oro, 3 de plata y 6 de vellón. Esto es para 2 jugadores. Aquí vemos lo mismo, creo, 3 de plata, 1 de oro. Exacto. Esto sería en una partida a 2 jugadores, pero a más jugadores sería 2 de plata, 1 de oro y 5 de vellón. Estas dos se añaden tan solo si jugamos a 2 jugadores. Se sacan al azar tantas cartas como jugadores más una. Esto sería la propuesta del rey. Y ahora que esto es un mercado, ya vamos a pujar por estas cartas. Y luego los jugadores, cada uno de los jugadores coge 2 cartas, las mira en secreto y deja una boca abajo sobre la mesa. Esto es la propuesta del rey y esto va a ser la propuesta de los nobles. Esto a más de 2 jugadores, cada jugador hace esto, así que habrá aquí tantas cartas como jugadores. Pero a 2 jugadores, cada jugador hace esto 2 veces. Es decir, que yo vuelvo a coger 2 cartas, las mido, una va a pasar al descarte, que siempre se deja boca abajo, y dejo otra. El otro jugador hará lo mismo, dejará otra y otra. Así que en una partida a 2 jugadores esto queda así. Estas son las cartas que se van a subastar, ya que este es un juego que la mecánica principal es la de subasta. Gestionando el dinero que tenemos, tendremos que intentar coger todas las cartas que nos convengan. Ya estaría preparado y ahora empezaríamos a jugar. Bien, ¿cuál es el objetivo del juego y cuál es la idea principal? Vemos que las cartas tienen un valor, que son puntos de prestigio, un sector de influencia, que es este dibujito que hay aquí abajo. Hay 5 sectores de influencia. Esto es muy importante en la partida. Y luego la religión de ese sector de influencia. Esto sería la musulmana. Aquí vemos en otro sector de influencia diferente, vemos la judía. Y si buscamos por aquí, pues nos saldrán, por ejemplo, esta sería la cruz, la cristiana. Cada uno de estos sectores de influencia, este de aquí es el del comercio, aquí tenemos la cultura, aquí tenemos la religión. Estos son los nobles, que es como un comodín que se puede adjuntar con cualquiera de los otros, y si lo ponemos así, pues sirven de religión o de cultura o de comercio. Y luego nos falta uno que no os lo he enseñado, a ver si lo encuentro, que es este, que es el compás, que es del sector de la ciencia. Teniendo en cuenta que tenemos diferentes sectores de influencia que están marcados al lado del valor de puntos de prestigio y 3 religiones dominantes en esta época en Toledo, lo que tenemos que intentar conseguir en Toledo es hacer un set collection de cada una de las influencias con las 3 religiones en ese set collection. Es decir, yo puedo conseguir el sector de la religión. Aquí tenemos una carta que representa a los musulmanes en ese sector. Puedo intentar conseguir una carta de ese mismo sector, pero de la religión judía, y luego otra carta de ese mismo sector de la religión cristiana. Esto sería lo ideal, tener un set collection con el mismo sector de influencia, pero con las 3 religiones. Aquí podemos añadir cualquier otra carta que las hay que no pertenezcan a algún sector en concreto.
Por ejemplo, podríamos añadir una carta de nobles de esta religión. Al poner yo esta carta aquí, la religión de esta carta forma parte, cuenta como religión de este sector. Hemos dicho que la nobleza es un comodín, así que si yo no tuviera esta carta, pues esta me valdría. Seguiría teniendo una carta de cada una de las religiones dentro del sector de la religión. En este caso concreto, también representa a la religión ese sector. Esto es lo que tenemos que conseguir en cada uno de los diferentes oficios o sectores de influencia. Por ejemplo, en el sector de la ciencia, pues haríamos otra columna de cartas en nuestra zona de juego y iremos añadiendo todas aquellas cartas que consigamos del sector de la ciencia, intentando tener también las 3 religiones. Este es el objetivo del juego, así que en nuestra zona de juego habrá 4 columnas, 4 set collections de las diferentes zonas de influencia. Aquí tenemos el del comercio, donde intentaremos ir añadiendo cartas de ese palo, por llamarlo de algún modo, podríamos decir que sería el palo. Aquí añado una de noble musulmana, así que digamos que ya tengo dentro del sector del comercio judíos y musulmanes. Aquí podría añadir otra carta de comercio cristiana. Nos falta el sector de la cultura, que sería este que tiene una pluma aquí. Bueno, pues ahora tendríamos que conseguir también todas estas cartas. Bien, hay una serie de condiciones. Estos valores de prestigio que aparecen en las cartas se van sumando, así que no podemos hacer una columna que tenga más de 10 puntos. Esa es una restricción. Esta tiene 10 justo y, o sea, no podemos superar los 10 puntos de cada columna. Así que es importante esto, porque aparte de estas cartas, serían las cartas de religión, que somos las que tenemos que intentar conseguir, hay otras cartas que nos aportan puntos de prestigio que se ponen también en cada una de las columnas y que nos dan una serie de ventajas. Estas cartas, por ejemplo, podría ser una de esas cartas, podría ser esta. Esta sería la carta del pícaro. Como veis, también tiene un sector de influencia, es decir, podríamos colocarla en una de esas columnas y nos sumaría 2 puntos, pero no aporta ninguna religión. Esto lo que hace es que nos da una habilidad que viene marcada por este símbolo. En este caso, esta carta, si la tenemos en nuestra fila de este sector que es la religión, lo que nos deja es, antes de empezar una puja, que ya veremos lo que es eso, nos deja robar una moneda de vellón a cualquier otro jugador. Tengo que tener en cuenta que esto me da una ventaja, pero también me aumenta el valor en puntos de esa columna en concreto, con lo cual os he comentado que cuando la columna llega a 10 puntos no puede crecer más. Tenemos el mismo icono con otros sectores de influencia. La carta de pícaro siempre nos va a dar 2 puntos. Luego tenemos esta otra. Esta es la carta del acuñador de moneda. Aquí tenéis el sector al que pertenece, los puntos de prestigio y su símbolo. De todas estas cartas hay la misma copia en cada uno de los sectores. El acuñador de monedas permite transformar un dinero de vellón en uno de plata. Para ello pondremos un dinero de vellón en la carta y cuando vayamos a hacer una subasta podremos apostar con esta moneda como si valiese como una de plata. Tenemos esta otra carta que es el prestamista, que es muy similar. Aquí lo que se convierte es uno de plata en uno de oro. Así que aquí podríamos colocar una moneda de plata y a la hora de subastarla podríamos apostar con esta moneda como si fuese una moneda de oro. Tenemos esta otra carta que es el bufón. El jugador que adquiera esta carta, vamos a suponer que esta carta la juega este jugador y esto es mío, puede robarme una carta de mis sectores de influencia, de las columnas que yo tenga creadas, pero deberá ser siempre del sector de la carta del bufón. Por lo tanto, sería este sector. Para ello, yo no debo tener el sector completado. Por ejemplo, este sector lo tengo completado con las 3 religiones. Una vez esto ocurre en uno de los sectores, ese sector queda protegido ante este tipo de cartas. Pero los sectores que no están completados son vulnerables. Entonces, cualquier jugador que tenga un bufón te puede quitar una carta del sector del bufón
que en este caso pues podría ser una de estas dos. Una vez eliminada la carta, que pasa al descarte, el otro jugador coloca esta en el sector donde ha robado la carta. La última carta a explicar sería la de el Heraldo del Rey, que es esta que tiene este simbolito de la mano y las cartas. Cuando un jugador obtiene esta carta puede decidir si quedársela y utilizarla como comodín, ya que esto es una carta de la nobleza, yo la podría poner en cualquier sector, teniendo en cuenta que es un valor muy elevado. Puede ser que me suba demasiado el valor en puntos del sector y no pueda completarlo antes de 10 puntos con las 3 religiones. O otra cosa que puede hacer, si no quiere utilizarla en su zona de juego, es crear acuerdos con otro jugador. Es decir, intercambiar esta carta por una carta que posea el otro jugador. De esto hay dos formas de hacerlo. Está el acuerdo concertado, que es que yo llego a un acuerdo con alguno de los jugadores para que se lleve esta carta y él me dé otra a mí que me interese. De hecho, dice el manual que incluso nos damos la mano, pero si no hay un acuerdo concertado, puede haber forzoso. Entonces yo puedo obligar a que otro jugador me dé una de las cartas que a mí me interesan a cambio de esta, pero solo dentro del mismo palo, es decir, dentro del mismo sector. En este caso sería la nobleza. En cambio, cuando es un acuerdo concertado, podría cambiar esta carta por cualquier otro sector que no sea de la nobleza. Esto quiere decir que o fuerzo a un jugador a que me dé otra carta de nobleza, o en caso de que la carta del Heraldo del Rey pertenezca a un sector concreto, como este caso es la ciencia, yo tengo que intercambiarla por una carta de ciencia. Pero en este caso, si no existiera la que hay debajo, la voy a tapar, nadie me puede dar una carta de nobleza. Es decir, si la carta es de los 4 sectores, pertenece a los 4 sectores de influencia, nadie me va a poder dar a cambio una carta de nobleza. Solo en el caso de que sea la carta del Heraldo de nobleza, me podrán dar una carta de nobleza. Bien, una vez explicado cómo funcionan las cartas del juego, vamos a empezar desde el principio. La primera fase del juego es la subasta, que es lo más importante. Todas las cartas que vamos a conseguir y que vamos a ir coleccionando se consiguen mediante subasta. Hemos dicho que al inicio se sacaban con la propuesta del rey tantas cartas como jugadores más una. Así que esto quedaría así. Y luego, dependiendo del número de jugadores, si es a más de 2 jugadores, todos los jugadores cogen 2 cartas, las miran y una la ponen boca abajo, mientras que descartan la otra siempre boca abajo. Y si fuéramos 2 jugadores, entonces esto lo va a hacer también el otro jugador. Coge una, la mira, pone una, ¿vale? Y lo deja la otra boca abajo. Pero a 2 jugadores esto se realiza 2 veces. Es decir, cada jugador vuelve a coger 2 cartas y pone una, y vuelve a coger 2 cartas y pone otra. Así que la subasta quedaría de este modo. Esta carta se le tendrá que dar al jugador que sea el jugador inicial. Así que comenzando por este jugador, el que tenga esta carta será el jugador que comenzará la subasta. Comenzaremos por la subasta subastando las cartas de la propuesta del rey, que son las que están boca arriba. Entonces, el jugador que tiene esta carta, pues por ejemplo decide apostar 1 vellón a esa carta, y el otro jugador o jugadores pueden decidir superar esta apuesta, es decir, no vale poner otro vellón, habría que poner 2 para superar la apuesta, o pueden pasar. Pero el jugador que inicia la subasta, que es el que tiene esta carta, ese está obligado a poner monedas, no puede pasar. Vale, vamos a suponer que el otro jugador pasa, con lo cual esto se va, la he perdido, la moneda esa la pierdo y esta carta me la quedo, con lo cual ya comienzo mi set collection a acumular las cartas que me interesan para, en este caso tengo este palo que es el de la cultura, para terminar consiguiendo las cartas de las 3 religiones de este palo. Me tocaría otra vez a mí, ya que sigo teniendo el cetro. Esta es la carta de cetro. Pues yo, por ejemplo, me interesaría esta, por ejemplo, yo estoy obligado a apostar, así que apuesto, y el otro jugador vamos a suponer que pone 2, por lo tanto yo me retiro, el otro jugador pierde sus fichas y se lleva esta carta,
y ahora yo apuesto por esta una y vamos a suponer que el otro jugador pues pasa, con lo cual esto gasto yo y me llevo esta. Vale, una vez hecho esto empezaríamos a apostar por estas del mismo modo. Primero levantamos esta y apostamos por esta, luego por esta, luego por esta, y de este modo hasta que pues nos vamos repartiendo las cartas. Una vez acabado esto, se eliminan los dineros sobrantes y se vuelve a repartir a cada jugador la misma cantidad de dineros para volver a empezar otra ronda. La carta de cetro pasa al jugador de la derecha. Será ese jugador el que ahora empiece las subastas siempre y el que estará obligado siempre a jugar un dinero sobre las cartas. Volvemos a hacer la propuesta del rey y volvemos a colocar cartas que elegimos entre los jugadores. Y otra vez el proceso del mismo modo, hasta que algún jugador consiga completar los 4 sectores de influencia, ya sea porque un sector llega a 10 puntos y no puede colocar más cartas, o ya sea porque ha conseguido en ellos colocar pues las 3 religiones. Cuando un jugador consigue los 4 sectores de influencia, consigue completarlos, se acaba la partida y entonces se cuentan puntos. Los puntos que se cuentan suelen ser los que dan las propias cartas o los puntos de prestigio. Aquel sector de influencia que tenga las cartas de las 3 religiones se va a llevar 2 puntos extra de victoria, más lo que sumen. Y luego hay unos bonus que vienen dados según si hemos llegado al primer lugar con los 4 sectores de influencia, son 4 puntos. Si tenemos 0 sectores de las 3 con 3 religiones, nos quitan 5. Si tenemos un sector solo, nos quitan 2, etcétera, etcétera. Es decir, hay bonificaciones según hemos conseguido completar, por ejemplo, pues eso sería completar un sector, el sector de la cultura, pero a lo mejor pues hay otro sector que no lo hemos completado. Hemos llegado a 10 puntos, pero no está completado. Pues todo esto nos va restando puntos, ¿vale? Y así es el juego. Esto es lo que es Toledo 1085. Y bueno, esto ha sido Toledo, un juego que es muy antiguo, ya lo sé. Llego muy tarde con este juego, pero es un juego que he descubierto hace poco y creo que no ha sido justamente tratado. Es un juego que ahora, si lo encontráis en algún sitio, estará de saldo. Lo podéis encontrar por 5 o 6 euros. Pero es un juego que está muy bien. Quizás 2 jugadores no es su mejor número, porque es un juego de subastas y ya sabemos que los juegos de subastas requieren de bastante gente. Pero a pesar de ello, es un juego, un filler que está chulo. Con un arte precioso, el arte es increíble, es el motivo que me llevó a cogerlo. Con un manual también muy bonito, el único inconveniente es que la letra es muy pequeña y para los que tenemos una edad esto es un problema. Pero el arte y todo pues es precioso. Probarlo y si tenéis la suerte de conseguirlo, pues habréis quedado con una joyita muy antigua. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.